La primera jornada del toque de queda dejó 124 personas detenidas, la mayoría por estar fuera de casa en el horario no permitido. Solo hubo 5 casos en los que las detenciones corresponden a presuntos sicarios. Los territorios en toque de queda también están en estado de excepción, lo que significa que no solo hay restricción de movilización, también están suspendidos otros derechos como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Los transportistas urbanos de Quito anuncian que empezarán a trabajar desde las 8 de la mañana y cerrarán su jornada a las 7 de la noche, porque insisten en que trabajan a pérdida por los pasajes. El presidente Daniel Noboa rebajará desde el 1 de junio el arancel del 100 al 75% que se cobra a los productos colombianos que ingresan a Ecuador. En la zona fronteriza hay preocupación por el daño al comercio binacional. Expectativa por quién será la persona que ocupa el Ministerio de Energía tras la renuncia de Inés Manzano. El presidente de la República todavía no designa al nuevo titular. El Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas mostró su preocupación por el asesinato durante este feriado de la hermana de Steven Medina, uno de los 4 niños de las Malvinas. ¿Qué es el hantavirus? La enfermedad ha causado ya 3 muertes en un crucero que partió desde costas argentinas. Los especialistas aseguran que el virus no tiene la capacidad de causar un contagio masivo. Barcelona e Independiente del Valle están listos para una jornada decisiva en la Copa Libertadores. Los 2 equipos tienen sorpresas en sus formaciones. Shakira congregó a más de 2 millones de personas en Copacabana, en Río de Janeiro, y con ello se convirtió en la primera artista latina en conseguir ese número de asistentes en un show. Lunes 4 de mayo, amigos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva semana de noticias aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con un balance de las primeras horas del nuevo toque de queda en 9 provincias y 4 cantones luego de un largo feriado, Andrea. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos, hasta el momento se registran 124 detenidos y la Fuerza Pública ya se prepara para una nueva jornada de restricción de la movilidad que comienza a las 11 de la noche. Esta emisión la pueden ver en vivo también por ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Toque de queda. El balance inicial. Según la policía, de los 124 detenidos durante la primera jornada de toque de queda, 5 eran objetivos de interés. Fueron identificados como sicarios, miembros de los grupos delictivos. Belén Ochoa con más información de esta medida que se aplica en 9 provincias y 4 cantones hasta el próximo 18 de mayo. En la primera noche del toque de queda que rige desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada y se extenderá hasta el 18 de mayo, la policía desplegó 42,000 uniformados. En las 9 provincias y 4 cantones con la medida hubo 124 detenidos, 119 por incumplir la restricción de movilidad y 5 considerados objetivos de interés, presuntos sicarios vinculados a estructuras criminales, según la policía. En la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, el operativo arrancó antes de la medianoche desde el cuartel Modelo, bajo el mando del general Walter Villarroel. Los uniformados se desplegaron hacia Nueva Prosperina con allanamientos, 10 aprehendidos por incumplir el toque de queda, 1 por robo, además de 7 vehículos retenidos y 28 allanamientos. También se establecieron checkpoints o puntos de control en la perimetral y la vía Daule. En Quito, el toque de queda inició con un despliegue de 4,000 efectivos en 17 puntos de control que verificaron la circulación hasta las 5. Durante la primera noche, más de 20 personas fueron detenidas en la capital por estar en la vía pública, varios alegando desconocer la medida. Los resultados en otras provincias: Sucumbíos 35 detenidos, Santo Domingo de los Áchilas 7 y Los Ríos 65.
Según el Ministerio del Interior, en las próximas horas darán un balance final. La normativa establece que incumplir el toque de queda puede costar hasta 3 años de prisión. El país entra a 15 días de control en los que cada madrugada no solo se medirá la disciplina ciudadana, también la capacidad del Estado para recuperar territorio. Y el toque de queda también afecta el trabajo de los transportistas de buses interprovinciales, porque tuvieron que ajustar sus horarios de salida y disminuir las frecuencias. Por eso vamos en vivo a esta hora con Diego Cuenca, que está en la terminal terrestre de Guayaquil, precisamente para contarnos, Diego, cuáles son las modificaciones en los horarios. Adelante, buenas noches. Andrea, buenas noches. Cuando son las 7 de la noche con 6 minutos, les informamos que durante el último feriado que ocurrió este fin de semana se movilizaron 311,000 pasajeros desde esta terminal terrestre de Guayaquil, desde donde les informamos. Pero la afluencia se reduce desde ayer que empezó el toque de queda y eso afecta a las cooperativas de transporte interprovincial que salen desde esta terminal terrestre hacia varias provincias del norte y sur del país, incluyendo algunas provincias que están con la restricción de movilidad desde ayer. Pero para profundizar en el tema y cómo les afecta esta medida, vamos a conversar con Miguel Bonilla, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial. Miguel, ¿cuál es la principal afectación para ustedes como transportistas y cómo afecta a los usuarios también? Bueno, ante todo, muy buenas noches, un saludo cordial de parte de FENACOTIV. Bueno, la afectación es bastante considerable porque tenemos un 30% de operadoras que operan en la noche, que trabajan en la noche, tienen turnos en la noche, las que vienen del norte del país, de la Sierra Norte, entonces de la Amazonía también, y dentro de eso, pues al reducirse un 30%, lamentablemente a esas operadoras se les reduce casi al 100% su operación. En el general, en el estándar general, sí, un 30%. Y eso significa menos venta de boletos para los pasajeros y también menos ingresos económicos para ustedes los transportistas y para toda la cadena que se beneficia de este servicio. ¿Cuánto sería el impacto económico más o menos? Económicamente estamos hablando que nosotros trasladamos en la noche ya más o menos una estadística, un 30%, estamos hablando de unos qué sé yo, 1,5 millones de usuarios, ¿sí? Porque tenemos esa estadística por la inseguridad. Por la inseguridad hemos podido determinar que ha bajado una presencia de unos 300,000. Ahora estamos con 1.200.000 en etapa normal, pero al reducirse con este toque de queda, el 30%, imagínense, estamos hablando de una afectación a toda la cadena, porque es el pago de combustible, el consumo de combustible, el tema de terminales, tasas, los vendedores, boleterías, trabajadores y todo se reduce. Entonces es una afectación enorme. Ahora, durante este tiempo que van a enfrentar ustedes la medida de restricción de movilidad, ¿cuál es la alternativa? ¿De pronto ustedes incrementan las frecuencias durante el día, la tarde, o qué modificación se han hecho? Lamentablemente nosotros podemos adecuar nuestros horarios porque los terminales nos van a dar la mano, nos van a ayudar. Pero ahí viene el detalle, ¿de qué sirve que nosotros adelantemos los horarios si el usuario no va a viajar? Entonces ahí se complica la operación. Los buses están en los terminales dan las facilidades, pero no podemos viajar porque la ley dice que debemos tener el 20% de la ocupación de la capacidad del bus para que pueda circular. Al no tener ese 20%, lamentablemente la operación se cae y ya no podríamos sostener el viaje. Ok, esa es la información que tenemos desde la terminal terrestre. ¿Cómo les afecta a los usuarios y también a los transportistas esta medida del toque de queda que empezó desde ayer? Pero les vamos a contar un poco más luego de que veamos el siguiente reportaje sobre las 9 provincias y 4 cantones donde se aplica el toque de queda. También tienen estado de excepción. En esas localidades, mientras la movilidad se restringe hasta el 18 de mayo, la suspensión de otros derechos se mantiene hasta junio. ¿Cómo le explica Merlin Ochoa en el siguiente reportaje? Las 9 provincias y 4 cantones donde rige el toque de queda, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchilas y Sucumbíos, además de los cantones de La Maná, Las Naves, Echendía,
también están bajo estado de excepción desde enero del 2026. El cantón La Troncal fue incluido en abril. Esto significa que en esas ciudades no solo se limita la movilidad durante la noche y madrugada, sino que desde inicios de año también están suspendidos otros derechos constitucionales, el de la inviolabilidad de domicilio y el de correspondencia. Esto significa que la fuerza pública puede ingresar sin orden judicial a un domicilio y además interceptar comunicaciones y revisar mensajes, también sin ninguna orden. A diferencia del toque de queda, que tiene un horario establecido, el estado de excepción rige las 24 horas del día. Además, el toque de queda termina el 18 de mayo. El estado de excepción seguirá al menos hasta inicios de junio. Este estado, que como su nombre lo indica, debería ser excepcional, se ha mantenido de manera continua desde diciembre del 2025 y se ha convertido en una rutina dentro de las zonas más golpeadas por la criminalidad. Diego, y por la demanda es preciso reiterar la información. ¿Cuáles son los horarios de operación de la terminal terrestre de Guayaquil durante el toque de queda? Andrea, por estas modificaciones y ajustes en los horarios debido al toque de queda, acá en la terminal terrestre de Guayaquil o en las 3 terminales terrestres de Guayaquil se han modificado los horarios. Mucha atención. El terminal terrestre de Guayaquil, desde donde les informamos, está abierto desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es en ese lapso de tiempo donde se realizan los viajes a diferentes localidades del país. Mientras que la terminal terrestre municipal Pascuales y la terminal terrestre municipal Costa están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Por eso la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil pide a los usuarios que puedan planificar sus viajes para que lleguen a tiempo a sus destinos. Importante lo que acabas de precisar, Diego, en estas 3 terminales terrestres. Recordemos que los cambios en los horarios de estos lugares rigen hasta el lunes 18 de mayo, cuando finalice el toque de queda. Más adelante estableceremos un nuevo contacto contigo, Diego. Gracias. Quito fue el epicentro del despliegue militar y policial en el primer día de toque de queda en la provincia de Pichincha. Al menos 5.000 uniformados recorrieron la capital y controlaron las vías de acceso. Pero, ¿qué sucedió durante estos operativos? Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas y Policía no realizaron operaciones de impacto contra los grupos de delincuencia organizada en el primer día de toque de queda en Pichincha, la única provincia de la Sierra en estado de excepción. De los 8 cantones de esta jurisdicción, Quito concentró el mayor número de integrantes de la fuerza pública, que salieron a las calles únicamente a controlar el cumplimiento de la restricción de movilidad desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana de este lunes. Aproximadamente 5.000 uniformados recorrieron los 9 distritos de la capital. Las calles del centro histórico estuvieron desoladas, pero al norte y sur de la ciudad fueron detenidas varias personas que circulaban pasadas las 11 de la noche. En las primeras 6 horas de toque de queda, la policía reportó más de 30 detenciones en Quito. En los próximos días se ejecutarán operaciones planificadas contra las organizaciones criminales que operan en la capital, según las autoridades policiales. Aquí tenemos algunas bandas identificadas que por reserva de la información no le puedo identificar, pero yo le debo mencionar que vamos a realizar 4 operaciones en contra de estos grupos de delincuencia organizada en los próximos 15 días que están establecidos, y esperamos afectar a 40 actividades ilegales que se habrían identificado por las unidades de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional. La policía y Fuerzas Armadas controlaron el cumplimiento del toque de queda en Quito con 25 convoys, 280 patrulleros, 650 motocicletas, drones y un helicóptero. Antes de las 5 de la mañana en la Panamericana Sur, a la altura del peaje de Machachi, se formó una extensa fila de vehículos para ingresar a la capital. También se reportó tráfico en la Panamericana Norte. Y mucha atención, porque desde mañana el transporte urbano en Quito funcionará con restricciones. El gremio de transportistas anunció la racionalización del servicio. Esto debido a una crisis financiera que aseguran afecta a la sostenibilidad del sistema. Carla Delgado explica cómo operarán los buses este martes 5 de mayo. Desde este martes,
miles de usuarios enfrentarán una ciudad con menos buses en horas clave, luego de que el gremio de transportistas de Quito anunció la racionalización del servicio ante una crisis financiera que califican como insostenible. El sector asegura que no se trata de una paralización, sino una medida técnica obligada para poder seguir operando. La operación no va a empezar a las 6 de la mañana como se determinó en los comunicados de la Secretaría de Movilidad por el toque de queda, sino va a empezar de 8 de la mañana y vamos a estar hasta las 7 de la noche. Aproximadamente hace 2 meses estuvimos aquí mismo y ya se lo dijo. El transporte urbano de Quito está en crisis y lamentablemente tendrá que racionalizar el servicio para poder seguir operando. El detonante de la decisión fue la eliminación de la compensación estatal al diésel. Según el gremio, la tarifa actual del pasaje fue fijada cuando el combustible costaba $1.04, pero hoy alcanza los $2.96, casi el triple. Explicaron que actualmente cerca de 3.000 buses de 62 cooperativas operan en la capital, pero con cifras que reflejan la crisis. Apenas 3 pasajeros por kilómetro, cuando se requieren al menos 8 para cubrir costos. Los transportistas solicitan al municipio instalar de forma urgente una mesa técnica que permita definir un plan de sostenibilidad financiera. Entre las propuestas, plantean esquemas temporales de subsidio. Para que el subsidio que reciban los usuarios del sistema convencional empiece con 10 centavos, para que de esta forma sea el mismo Consejo Metropolitano actual o el nuevo Consejo Metropolitano que se elija el que decida cuál va a ser la forma definitiva de financiar el sistema de transporte público. El anuncio llega luego de que la semana pasada el ministro Roberto Luque confirmara la eliminación del esquema de apoyo económico, dejando al sistema sin ese respaldo. Con esta medida el gremio presiona por respuestas inmediatas, mientras la incertidumbre crece en la ciudad. Alrededor de 1.8 millones de usuarios podrían verse afectados por una decisión que evidencia la fragilidad del transporte urbano y la falta de acuerdos para sostenerlo. Esta tarde el comercio internacional entre Ecuador y Colombia recibió la noticia de que la tasa de seguridad impuesta a los productos que vienen del país vecino se reduce del 100 al 75%. Paola Andrade está en el puente internacional de Rumichaca, en el norte del país. Paola, buenas noches. Cuéntanos cuáles son las primeras reacciones en la frontera. Buenas noches, Juan Carlos. Así es, el transporte pesado del Carchi inicia una nueva etapa de incertidumbre frente a este nuevo anuncio del gobierno ecuatoriano sobre la tasa de seguridad que ya venía rigiendo desde el viernes 1 de mayo, apenas este viernes, y ha anunciado que a partir del 1 de junio la tasa de seguridad se reducirá al 75%. Esta cifra ha venido variando desde febrero, cuando inició con un 30%, luego se incrementó al 50% y luego al 100%, pero con esta nueva decisión del gobierno ecuatoriano, como lo dijimos, a partir del 1 de mayo se reducirá al 75%. Ya los gremios del transporte han emitido sus primeros criterios frente a estas decisiones del gobierno. Han indicado que esto crea inestabilidad e inseguridad para las empresas de importación y exportación entre Ecuador y Colombia. Esto en medio de un panorama en el que se ha reducido el paso de carga, tanto de importación y exportación. Pero en el siguiente video les presentamos las primeras reacciones que hemos recogido por parte de Carlos Bastidas. Él es el presidente del transporte pesado del Carchi. A mí me parece que no hay criterios técnicos en la parte de la presidencia, de parte de los asesores. ¿A qué me refiero esto? Porque nosotros, como sector transporte, como sector importadores, no podemos estar jugando con la economía. El 1 de mayo dice tasa de seguridad al 100%. El 1 de junio, tasa de seguridad el 75%. Entonces el empresario no puede trabajar con esta inestabilidad. Paola, esta tasa a las importaciones, como tú lo decías, de los productos que vienen de Colombia, se ha ido incrementando en los últimos 3 meses, pero ¿a cuánto ascienden las pérdidas en el sector del transporte y del comercio en esa zona fronteriza?
Los gremios han anunciado que la reducción de ese intercambio comercial internacional es entre el 90 incluso el 80%. Son cerca de 6,000 toneladas de carga que normalmente fluían por el puente internacional de Rumichaca y que ahora se ha reducido drásticamente. Diariamente se ha analizado y las pérdidas podrían llegar hasta 5 y 10 millones de dólares cuando existe esa paralización normal del flujo de carga. Los gremios también ya han advertido que estas medidas del gobierno ecuatoriano y también la respuesta del gobierno colombiano simplemente arrojarán que apenas un 2% de carga quede en este paso internacional. Una cifra bastante baja. Y Paula, semanas atrás hubo protestas, tú también las informabas en este espacio. Ahora el gremio analiza acciones o insistir en reuniones con las autoridades para explicar esto que tú mencionas, lo que están enfrentando ahora. El gremio nos ha indicado que existe decepción frente a la serie de reuniones que han tenido. Han estado en la ciudad de Tulcán viceministros, también han viajado a la ciudad de Quito a reunirse también con ministros frente a esta problemática que aqueja acá la frontera, pero sin embargo no existen ni alternativas ni tampoco una solución para dar un paso frente a esta problemática. Simplemente el gremio ha bajado los brazos sin ninguna esperanza de solución frente a este problema. Bueno, es el ambiente y las reacciones en el paso fronterizo más importante para el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia, que como acabamos de ver sigue afectado por la tasa de seguridad que en mayo es del 100% y a partir de junio, reiteramos, será del 75%. Gracias a Paula Andrade, nuestra corresponsal en Carchi, por este informe. Energía. A la espera del ministro. Cortes de luz sin aviso, pozos petroleros que producen menos cada año, refinerías que funcionan a medias y una demanda eléctrica que no para de crecer. Quien llegue al Ministerio de Ambiente y Energía encontrará una agenda compleja y urgente que requiere claridad en los objetivos y acciones que den inicio a un cambio estructural en la gestión energética del país. Queda marcada la hoja de ruta por un país de transparencia, de desarrollo y progreso, por un gobierno que lucha contra la corrupción y que ansía mejores días para el país. Gracias. Aunque Inés Manzano ya se despidió, todavía no se ha ido. El presidente de la República aún no dispone oficialmente quién será su reemplazo. Sin embargo, sobran las certezas de lo que le espera a quien asume ese cargo. El sector eléctrico es una herida abierta. El abastecimiento de energía depende de las condiciones climáticas y los intentos de instalar generación termoeléctrica han fracasado estrepitosamente. El desafío es cambiar el modelo de desarrollo de uno estatista a uno más abierto a la inversión privada. Se han dado los primeros plazos y se espera que ahora sí podamos empezar a fomentar debidamente la inversión privada en el sector. Quien ocupe la cartera de energía, que implica hacerse cargo de que al país no le falte electricidad, pero también de la producción petrolera, se encontrará con una realidad: la alta rotación de funcionarios en los puestos clave y la falta de un plan de largo plazo. Hay quienes dicen que ese plan sí existe y entonces es peor la cosa porque no se lo ha implementado pese a tenerlo. Ecuador cuenta con importantes reservas de petróleo, pero cada vez produce menos. Si en 2025 la producción fue de 441.000 barriles diarios en promedio, ayer estaba en 360.000. Así de grave es la situación. Pues simplemente la sugerencia es que tenga un plan que se ejecute en el largo del tiempo, porque si seguimos con esos cambios, Ecuador sigue una declinación. En estos últimos 10 años ha perdido casi el 33% de producción petrolera. A eso se suma la falta de capacidad para refinar derivados, que en contextos como el del conflicto de Medio Oriente hace que se requieran 3 barriles de crudo para comprar 1 de diésel. El problema es estructural y necesita de una mirada experta con objetivos claros y acciones urgentes. Porque un país sin electricidad produce menos, porque un país con recursos escasos no puede darse el lujo de desaprovechar sus recursos naturales. Y Ecuador ya sabe lo que cuesta no actuar a tiempo.
Y en este contexto todavía no hay fecha para la formulación de cargos de 21 personas por el caso Apagón, que investiga irregularidades en la fallida contratación de generación eléctrica entre SELEC y Progen. El exministro de Energía, Antonio Goncalves, se desmarcó de responsabilidades y pidió que siga la ruta del millonario pago a la empresa extranjera. Más detalles de cómo avanza esta investigación con Fabiola Santana. El exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, rechazó la decisión de la Fiscalía de procesarlo penalmente por peculado en el denominado caso Apagón. En una carta pública dijo que no hay documento que lo vincule y que su nombre no aparece en testimonios, suscripciones, pagos, recepción de equipos ni en los informes de Contraloría sobre el fallido contrato de generación eléctrica entre SELEC y Progen, que dejó un perjuicio de más de 100 millones de dólares y que tampoco impartió instrucciones para favorecer a esa ni a otra empresa. No conozco ni tuve contacto con ningún funcionario de Progen. No visité las instalaciones de dicha empresa ni las ubicaciones de los proyectos. No recibí reportes técnicos específicos de SELEC sobre esos procesos y no tengo conocimiento alguno del supuesto ilícito que se investiga. Goncalves se refiere a la visita que en mayo de 2024 encabezó su antecesor por encargo y actual ministro de Transporte Roberto Luque, su asesor Peter Dreher y el exgerente de SELEC Fabián Calero, entre otros, a las instalaciones de Progen en Estados Unidos. En su carta agregó: exhorto a la Fiscalía General del Estado a que, mediante los mecanismos de asistencia penal internacional con Estados Unidos, investigue la trazabilidad del pago de 110 millones recibido por la compañía Progen en su cuenta de Regions Bank en Miami, así como el destino de dichos recursos. Calero y Goncalves integran la lista de los 21 investigados a los que la Fiscalía les formulará cargos. Luque y su asesor quedaron fuera. En este caso, el 16 de abril de 2024, Luque declaró la emergencia en el sector eléctrico. El 26, Progen, mediante Carla Saúd, envió la propuesta de instalación de energía termoeléctrica por 150 megavatios, según lo pedido por el Ministerio de Energía. El 13 de mayo de ese año, Luque dispuso el viaje de una comisión del Ministerio a las instalaciones de Progen en Florida que él integró. Al día siguiente solicitó la reactivación del pasaporte de Calero y el viaje se concretó entre el 15 y 18 de mayo. 10 días después, el asesor de Luque remitió al subsecretario de Generación un correo para que revisara los términos de referencia del contrato. Oficialmente, SELEC invitó a participar a Progen en junio de 2024. Yo salgo el 2 de julio, los contratos de Progen, que fueron los que primero se firman el 2 de agosto. Un mes después. Sí. De momento, en el caso se espera fecha para la audiencia de formulación de cargos, donde se dictarán medidas cautelares como la prisión preventiva. Régimen Costa. De vuelta a clases. Más de 2 millones de estudiantes vuelven a las aulas bajo un nuevo esquema curricular y el reto de enfrentar el impacto del invierno en la infraestructura escolar. Así inició el año lectivo 2026-2027 del régimen Costa Galápagos, como lo explica María Belén Goncalves. Este año llega con una nueva transformación en la malla curricular, con 5 nuevas asignaturas que debutan en este ciclo: ética, educación socioemocional, desarrollo sostenible, educación financiera y educación vial. Para sostener este modelo, el gobierno anunció una inversión de $190 millones destinados tanto a recursos pedagógicos como a la contratación de personal. Para que nuestros estudiantes cuenten con uniformes, con textos escolares. Sin embargo, el panorama no es perfecto. El crudo invierno ha pasado factura a la planta de varias instituciones. La ministra reconoció que 20 unidades educativas, principalmente en las provincias de Guayas y Los Ríos, no pudieron abrir sus puertas hoy. En Guayas, Milagro, por ejemplo, en Durán, que tuvieron afectaciones por el invierno. Estas que requieren un presupuesto mayor ya están identificadas, ya están hechos los procesos y se están corriendo los arreglos en este mes de mayo. Esas 20 instituciones en algunos casos tienen clases semipresenciales, en otros casos tienen clases virtuales. Pero la infraestructura no es la única preocupación. La delincuencia también acecha el entorno escolar. Durante el evento se firmó la segunda fase del acuerdo con el Ministerio del Interior para el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, una estrategia clave para evitar que las organizaciones delictivas recluten a menores. Para aquello se conformó el COPRUNA, que está conformado con 11 instituciones. En el caso de Guayaquil estamos trabajando conjuntamente con Segurep. Son cerca de 20.000 policías los que realizarán patrullajes activos en las zonas más críticas.
varios frentes activos en un sistema educativo que hoy recibe a 2.3 millones de estudiantes. Y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó mediante un comunicado que 2.894 cámaras de videovigilancia monitorearon el retorno progresivo a clases en puntos estratégicos de la costa y también en Galápagos. Agregó que 71 altoparlantes están disponibles para difundir mensajes preventivos a la comunidad educativa y que más de 3.100 servidores están operativos para atender emergencias a través del 911. 16.993 autoridades educativas están de hecho registradas en esa app y 7.479 funcionarios del Ministerio de Educación han sido capacitados ya para poder utilizarla. Vamos a hablar ahora del turismo. Durante los 4 días de feriado, los ecuatorianos gastaron aproximadamente 73 millones de dólares. Entre los destinos más visitados están las playas de Santa Elena y las localidades de la Sierra. Diego Cuenca conversó con los representantes del gremio turístico y hotelero, quienes aseguran que este feriado incluso fue mejor que el de Carnaval y Semana Santa. Los ecuatorianos viajaron y gastaron más en los últimos 4 días de asueto que en el feriado del Viernes Santo. Según el Ministerio de Producción, en el feriado por el Día del Trabajo, los ciudadanos gastaron 18,27 millones de dólares diarios, mientras que en el feriado por Semana Santa, los gastos de los ecuatorianos alcanzaron 248.000 dólares por día. Esta vez, los destinos que atrajeron a más turistas fueron las playas de Santa Elena, en segundo lugar las localidades de Pichincha, y la tercera opción estuvo entre Manabí, Tungurahua y Azuay. La Cámara de Turismo de Santa Elena asegura que se cumplieron las expectativas. Nosotros sacamos un balance de un 80% de ocupación en el sector hotelero. En lo que es en el sector gastronómico les fue muy bien, excelentemente bien. Por ejemplo, 158.000 viajes se hicieron a Salinas, La Libertad y Santa Elena. Y aunque fueron los lugares más visitados, la gente consumió y gastó más en Pichincha, con 13,27 millones de dólares. En Azuay, 8,54 millones. Y en Santa Elena, 7,53 millones de dólares. La Federación Nacional de Hoteleros describe cuáles fueron los motivos que atrajeron a los turistas. Cae el feriado también con fin de mes, con lo cual ayuda mucho. Esta vez no hubo ningún problema con carreteras, todo estuvo habilitado. Según el Ministerio de Producción, cada turista gastó en promedio 60 dólares por viaje. Seguimos con una ceremonia protocolar. Mercedes Caicedo fue recibida en el Consejo de la Judicatura por 2 de sus 4 compañeros del Pleno. La nueva presidenta de esa institución evitó responder preguntas de la prensa. La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, convocó a la prensa a las 8:30 de la mañana para una ceremonia protocolar de bienvenida. Recibió el saludo de la escolta judicial y caminó por una alfombra roja hasta la puerta donde la esperaban 2 de los 4 vocales, Magali Ruiz y Fabián Favara. No estuvieron Alfredo Cuadros ni Damián Larco. Caicedo evitó responder las preguntas de los periodistas. Dijo que luego lo haría. Pero tras consultas y una corta espera, personal de comunicación informó que no dará declaraciones. Previo a este acto, la presidenta dirigió su primera sesión del Pleno este domingo de forma virtual para resolver 2 procesos disciplinarios. Muchísimas gracias a los compañeros vocales por este recibimiento y sobre todo por el deseo de que podamos trabajar juntos. Mercedes Caicedo será presidenta del Consejo de la Judicatura hasta completar el periodo del destituido Mario Godoy, es decir, hasta 2031. Deberá ponerse al día con todos los procesos retrasados, como el concurso de jueces de la Corte Nacional, la implementación de la Unidad Judicial Constitucional y las evaluaciones a jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales. Caicedo asume el cargo tras el bloqueo del gobierno a Alexandra Villasís, quien era la suplente de Godoy que debía asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero hasta último momento el Ministerio de Trabajo mantuvo un impedimento laboral en su contra, pese a una sentencia constitucional. Ahora, pero antes de llegar al cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo se dio a conocer por su trabajo como jueza de la Corte Nacional de Justicia, con sentencias y decisiones en casos de connotación nacional, una de ellas motivo de un expediente disciplinario.
5 años como conjueza y jueza encargada de la Corte Nacional de Justicia dejaron un rastro de sentencias que hoy, con Mercedes Caicedo al frente del Consejo de la Judicatura, merecen una segunda lectura. Quien fue jueza pasó de firmar fallos a administrar la justicia del país. Caicedo llegó a la Corte Nacional en enero de 2021. Ese mismo año formó parte del Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016, que inició el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa y dispuso el pago de $778,000 al Estado ecuatoriano. Mientras que su participación como ponente en el tribunal que debía resolver la apelación en el caso de los helicópteros DRUF en 2023 derivó en una sanción del mismo organismo que hoy preside. En marzo de 2025, el Consejo de la Judicatura la declaró responsable de una infracción disciplinaria leve por haber incurrido en un retardo injustificado al no convocar la audiencia en el plazo máximo de 60 días, lo que derivó en la caducidad del proceso. Su nombre también salió a relucir durante el caso Pantalla, un proceso que investigó el delito de asociación ilícita durante el fallido concurso de jueces de la Corte Nacional en 2023. Fue mencionada por un testigo protegido que dijo que Caicedo ingresaba a reuniones privadas con el entonces presidente del Consejo, Wilman Terán, sentenciado en ese proceso, sin que quedaran registros en la bitácora. En noviembre de 2024, como jueza ponente, dictó sentencia en contra de 21 personas, entre ellas el mismo Wilman Terán, en el caso Metástasis, que reveló una red de delincuencia organizada que corrompió a la justicia. En junio de 2025 dictó una sentencia de 13 años contra el ex vicepresidente Jorge Glass como autor de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Hoy, en sus nuevas funciones al frente del Consejo de la Judicatura, le corresponde definir los estándares bajo los que operará la justicia. Aumenta la tensión militar en el Medio Oriente. Reportes de disparos entre embarcaciones de Irán y Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico y misiles iraníes interceptados en Emiratos Árabes Unidos ponen en riesgo la tregua vigente desde abril. Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán con borrarla de la faz de la tierra. Emiratos Árabes Unidos anunció esta mañana que interceptaron al menos 3 misiles y drones lanzados desde Irán, aunque otro proyectil impactó en la zona industrial petrolera de Fujairah. Más tarde se reportó que un barco portacontenedores surcoreano ardía en aguas del Golfo Pérsico y Estados Unidos anunció que hundió 7 pequeñas embarcaciones iraníes. El presidente Trump señala que 159 navíos de Irán han sido destruidos desde que comenzó la guerra a finales de febrero, pero está vigente un alto al fuego y los episodios de hoy ponen en riesgo la tregua mientras se negocia el fin del conflicto. Trump ha vuelto a amenazar a Irán con borrarla de la faz de la tierra si ataca embarcaciones estadounidenses en la región. Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos para la paz, ante las que dijo son exigencias excesivas y poco razonables de Estados Unidos. La República Islámica pide la salida de tropas estadounidenses de áreas próximas al territorio iraní, la eliminación de restricciones en sus puertos, la liberación de fondos bloqueados y otros puntos. Autoridades iraníes dijeron hoy que ya tienen una respuesta por parte de Estados Unidos, pero que no comentarán todavía los detalles y que esta etapa no contempla aspecto alguno sobre enriquecimiento de uranio o los materiales nucleares. Es decir, no hay todavía una ruta clara hacia una negociación concluyente sobre esta guerra que Estados Unidos dijo que duraría unas 5 semanas y que van casi 10, con el riesgo de que se retomen los bombardeos y el conflicto se prolongue aún más. Mientras la incertidumbre por el futuro de la guerra en Irán mantiene la volatilidad de los precios del petróleo. Este lunes el barril crudo WTI de Estados Unidos y de referencia para el petróleo ecuatoriano bordeó los $105, mientras que el barril de Brent de referencia en Europa, África y Oriente Medio se cotizó también al borde de $105 en este inicio de semana. La Alianza Informativa Latinoamericana, de la cual forman parte Coavisa y otros 20 canales de escala continental, alcanza un nuevo hito en su historia. Ha firmado un acuerdo para intercambio de contenidos con la Unión Europea de Radiodifusión, que agrupa televisiones y radios públicas como la BBC de Londres y Radio Televisión Española. Esto se traducirá en informes, entrevistas y más reportajes de gran calidad para nuestras audiencias.
Cuando dos organizaciones como estas, que llegan con sus contenidos a millones de personas en los dos lados del Atlántico, suman esfuerzos en busca de una información precisa, equilibrada y oportuna, el resultado es un puente cultural para acercar dos mundos. De un lado, la Unión Europea de Radiodifusión, la mayor alianza de medios públicos del mundo, 100 televisiones y radios públicas en más de 50 países, algunas de ellas tan reconocidas y prestigiosas como Radio Televisión Española, la BBC del Reino Unido, France 1 y 2 y France 24, la RAI de Italia o TRT de Turquía. Del otro, la Alianza Informativa Latinoamericana, que agrupa a 20 canales privados de televisión de América Latina y el Caribe y uno público en las Islas Canarias. Estamos realmente felices por este acuerdo entre EBU y AIL, que significa que los canales europeos tendrán acceso a contenidos informativos oportunos y de alta calidad de toda América Latina y el Caribe, una región que usualmente nos resulta difícil de cubrir. La AIL ya cuenta con acuerdos con organizaciones de radiodifusión similares de los estados árabes, África y Asia-Pacífico. Con Europa, abre un nuevo capítulo. Una iniciativa colaborativa de periodismo que permite la defensa de la democracia, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Para las audiencias en todas las plataformas es información oportuna, de alta calidad, diversa y sobre todo confiable. Hablemos ahora de una tragedia en Colombia. 3 personas murieron y 35 resultaron heridas durante una competencia de autos modificados. En Popayán, uno de los vehículos participantes, un Monster Truck, perdió el control y atropelló a la multitud. Elena Suárez con las imágenes. Lo que comenzó como una exhibición de Monster Trucks, camiones modificados con llantas gigantes, se transformó en una emergencia. La mujer que conducía este vehículo perdió el control y se lanzó contra el público, atravesando las vallas de seguridad. Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas tendidas en el suelo, en medio de gritos y el pánico de los asistentes. Bastantes heridos. El vehículo incluso impactó contra un poste de luz, provocando la explosión de un transformador. El incidente dejó 3 muertos y 35 heridos. Autoridades señalaron que la conductora se quedó sin frenos. No obstante, también investigan a los organizadores para determinar si el evento contaba con todas las autorizaciones y medidas de seguridad necesarias. Una avioneta con 4 personas a bordo se estrelló contra un edificio en el barrio Silveira, en la región noreste de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. El impacto generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia que acudieron para controlar la situación. De acuerdo con los reportes, la aeronave cayó en el área de estacionamiento del lugar, dejó una persona fallecida y 3 heridas. Las causas de este accidente son investigadas. Un brote de hantavirus genera alarma en un crucero. 3 pasajeros han muerto y otros se han contagiado a bordo de un barco que ahora está detenido frente a la costa de Cabo Verde en el continente africano. Hay más de 150 personas a bordo y se ha prohibido su desembarque en cualquier puerto. Veamos. El crucero Ondius de la empresa Ocean Wide Expeditions de Países Bajos es el foco de atención por una crisis sanitaria a bordo, hasta ahora identificada como un brote de hantavirus, una enfermedad respiratoria grave, muchas veces mortal. 3 pasajeros han fallecido. Un hombre de 70 años cuyo cuerpo fue desembarcado en una isla británica en el Atlántico Sur. Su esposa de 69 años fue dejada en Sudáfrica y falleció en un hospital de Johannesburgo. Y una tercera víctima permanece a bordo, así como otros pasajeros y 2 tripulantes contagiados. Hoy el barco está anclado en Praia, capital de Cabo Verde, punto final del trayecto, aunque autoridades locales han dicho que a los demás pasajeros, unos 150, no se les va a permitir desembarcar. El barco había partido de Ushuaia, en Tierra de Fuego, en Argentina, luego de una expedición en la Antártida, y ahora se investiga cómo llegó el contagio, usualmente originado por roedores infectados o por la ingesta de agua y alimentos contaminados. Ahora, pero bien, ¿qué es el hantavirus y cómo se produce el contagio? La enfermedad ha saltado a la palestra pública tras las 3 muertes en un crucero que salió de Argentina y suele empezar con síntomas muy similares a la gripe, pero puede derivar en infecciones con una mortalidad del 40%. Estefanía Arias habló con un especialista sobre este mortal virus y nos cuenta si hay posibilidades de que llegue a Ecuador.
¿Ha escuchado sobre el antivirus? Para muchos es la primera vez. Aunque el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa dijo que no hay razón para que cunda el pánico, porque no hay riesgos de un contagio masivo. Por eso mismo aseguró que no es necesario imponer restricciones a los viajeros ni cuidados extremos de ningún tipo. La enfermedad se transmite por roedores infectados. No son las ratas o los ratones que abundan por los barrios de algunas ciudades ecuatorianas, sino un tipo especial llamado ratón ciervo, típico de Estados Unidos, y también el ratón colilargo, muy común en el cono sur de América. Por esta y otras razones, el director del Centro de Investigaciones de la UES, Fernando Espinosa, descartó que ese virus llegue al Ecuador. Y las personas se infectan por excrementos, orina o saliva de los roedores. Una vez que se secan, los excrementos están con partículas en el aire y a través de eso está el contagio. Se trata de una enfermedad grave, muchas veces mortal. El periodo de incubación es de 1 a 6 semanas. Los síntomas aparecen al 4º o 5º día y al principio estos pueden confundirse con los de una gripe. Y la persona empieza a tener fiebre, dolor de músculos, puede tener diarrea, vómitos, escalofríos. No hay un tratamiento específico, no hay una vacuna. Esta no es una bacteria, por lo tanto no podemos tratarla con antibióticos. Advirtió que la población más vulnerable son las personas mayores de 60 años, quienes pueden sufrir dificultades respiratorias graves y complicaciones cardíacas, afecciones que pueden llevarlos a la muerte. La OMS ya confirmó que el porcentaje de mortalidad por antivirus llega al 40%. En Cuenca, madre e hija fueron asesinadas dentro de su casa. Según familiares, los atacantes ingresaron por la fuerza y se llevaron dinero y joyas. Más detalles de este hecho delictivo con Johnny Guambaña. La semana empezó con un doble crimen que conmocionó al noroeste de Cuenca. Ana Mejía y su hija Lucía Tosi fueron asesinadas. Ana, de 68 años, se dedicaba a la venta de hornado en el mercado 12 de abril. Lucía, de 51, ejercía como abogada. Sus cuerpos fueron encontrados cerca de las 23 horas del domingo dentro de su vivienda. Según la policía, ambas fueron torturadas al morir. Una de las víctimas tenía un golpe contuso y también tenían puesto una funda y cinta de embalaje a la altura de la cabeza. Familiares sostienen que los atacantes rompieron una malla metálica e ingresaron a la vivienda tras forzar el picaporte de la puerta. Del lugar se llevaron dinero y joyas. La policía continuaba este lunes con las pericias en el domicilio en búsqueda de indicios que permitan identificar a los responsables. El caso se suma a un repunte de muertes violentas en la ciudad. Según datos del Ministerio de Gobierno, entre enero y mayo de 2025 hubo una muerte violenta en Cuenca. En ese mismo periodo de 2026 ya suman 13 asesinatos. En el mercado 12 de abril, hoy el puesto de Ana permanece cerrado. Allí sus compañeras, que la conocían desde hace más de 3 décadas, intentan aún asimilar la violencia que alcanzó a Ana. Cambiamos de tema ahora para contarles que un bus de transporte urbano se incendió en la avenida Francisco de Orellana, esto es en el norte de Guayaquil. La unidad de la línea 85 circulaba con pasajeros cuando a la altura de la ciudadela Los Rosales quedó envuelta en llamas. Al menos 3 unidades del cuerpo de bomberos y un tanquero controlaron la emergencia que no dejó heridos. Asimismo, el percance obligó al cierre del carril central de esa importante avenida que une al norte con el centro de la ciudad. La extradición de Hernán Luque, procesado en el caso Encuentro, depende de una firma del presidente de Argentina, Javier Milei. La semana pasada, la Corte Suprema de ese país ya dio su visto bueno para el envío a Ecuador del exfuncionario del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Fabiola Santana actualiza la información. Ecuador está a la espera de que se concrete la extradición de Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO del gobierno de Guillermo Lasso, llamado a juicio por delincuencia organizada en el caso Encuentro. El jueves anterior, tras 2 años y 2 meses de su detención y posterior arresto domiciliario, la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó la apelación de Luque y ratificó su extradición a Ecuador. Ahora se espera que el presidente Javier Milei ponga su firma
firma para el inmediato envío de Luque al país. Fuentes policiales consideran que eso podría ocurrir en esta semana y se prevé que a su arribo sea llevado a la cárcel del Encuentro en Santa Elena, donde también está Leonardo Cortázar, extraditado desde Panamá por el mismo caso. En el caso Encuentro han sido sentenciados el cuñado de Lazo, Danilo Carrera, y el exgerente de CENEL, Antonio Icaza. La condena aún no está en firme y por ser de la tercera edad permanecen con arresto domiciliario. Cortázar y Luque podrían ser los próximos juzgados. Naim Mazú está lejos de su retorno a Ecuador, pues Colombia le concedió refugio y hay otras 2 operadoras prófugas. El caso Encuentro procesó a los miembros de una red de corrupción que gestionaba cargos y contratos alrededor de las empresas públicas. Toque de queda. El balance inicial. 9 provincias y 4 cantones se alistan para la segunda jornada de toque de queda. Según las autoridades, los operativos y controles se intensificarán con el paso de los días para poder capturar a grupos delictivos. Por ello insisten a los ciudadanos cumplir con la restricción de movilidad que arranca ya a las 11 de la noche. Pero ¿cuál es el ambiente en el norte de Quito? Hernán Higuera está en la avenida Real Audiencia, donde funcionan varios negocios, principalmente restaurantes. Pero ¿cómo se preparan, Hernán, para poder cumplir con esta medida? Adelante. ¿Qué tal, Juan Carlos? A todo el país, muy buenas noches. Así es, han debido tomar algunas medidas y decisiones frente a los horarios de los trabajadores, sobre todo en esta zona, en la Real Audiencia, al norte de Quito, en donde hay una gran cantidad de negocios, sobre todo restaurantes, como ustedes pueden apreciar, heladerías, peluquerías, centros comerciales, también hay restaurantes, almacenes de ropa, que todavía están abiertos hasta esta hora, siendo las 20 horas con 8 minutos. Han dispuesto ya que sus trabajadores, algunos de ellos, se retiren de manera anticipada a los horarios habituales. Generalmente cierran entre las 9:30, 10 de la noche. Hoy lo están haciendo mucho más temprano. Claro, algunos otros negocios todavía se mantienen. Y hay que recordarle a la ciudadanía que a las 11 de la noche rige el toque de queda. Esto lo enfatizamos porque ayer la mayor cantidad de detenidos en la primera jornada del toque de queda son por desconocimiento, porque la gente no se informa, porque no tienen presente el horario de vigencia, que es de 23 horas a 5 de la mañana. 124 detenidos, de ellos 119 por desconocimiento de la decisión gubernamental. Acá tenemos todavía varias personas que han decidido asistir a los restaurantes, a los negocios. Aquí miren, hay por ejemplo una cafetería que está todavía abierta, que vamos a entrarnos ahí los comensales. Buenas noches, permiso, buenas noches. Mi señora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Hasta qué hora tiene abierto el negocio usted? 9:30. 9:30. Sí. El toque de queda, ¿cómo le ven? Para mí no me perjudica. ¿No le perjudica? No. ¿Habitualmente a qué hora cierra? ¿Es ahora? No, es ahora, 9:30, máximo a las 10. ¿Y sus empleados cómo se movilizan? ¿Cómo toman el tiempo para...? Que la que se va lejos se va a las 8 de la noche. ¿Ya? ¿Tomaron la decisión de que se vaya? No, ella se va siempre ese horario. Muy bien. ¿La seguridad cómo está acá en la zona? Sí, más o menos. ¿Hay vigilancia policial? Sí, sí hay vigilancia. ¿Es una zona segura entonces? Sí, porque como hay bastantes negocios abiertos. Muy bien. También hacen mucha fuerza. Gracias, mi señora. Como ustedes ven, las personas están todavía acá concentradas en algunos lugares. Juan Carlos, si tú tienes alguna pregunta, pues estamos para resolverla. Las inquietudes de los ciudadanos, sobre todo con el tema de los horarios y las provincias. Son 9 provincias y 4 cantones en donde rige el toque de queda. Exactamente, Hernán, y ya lo decía esta persona propietaria de este negocio de comida, que se están organizando también con los trabajadores, con los empleados, para que ellos también puedan salir entre las 9 y 10 de la noche máximo, porque ya a las 11 arranca el toque de queda. Te pregunto en ese sentido, ¿hay alguna especie de permisos adicionales o también los salvoconductos para el sector comercial, para este grupo de personas que siguen trabajando hasta tarde?
No hay excepciones para este toque de queda, estimado Juan Carlos, salvo los servicios de salud públicos y privados y también aquellas personas que tienen que ver con la Secretaría de Riesgos, Atención de Emergencias, Desastres, son las únicas personas que pueden circular. Por lo demás, no hay salvoconductos. Hay que señalar, sí, que por ejemplo quienes tienen programados vuelos para esta noche o madrugada deben portar su cédula y sus tickets aéreos. Y si el conductor es un taxista, un bus, un vehículo privado particular que está rentado, que está alquilado, debe tener una copia de los documentos que justifiquen que hizo una carrera o que prestó su servicio a un pasajero de alguna aerolínea. Pedir una copia no está por demás porque es la forma de justificar el tránsito a esa hora. Importante información, importantes datos que nos proporcionas. Muchísimas gracias a Hernán Higuera por este informe desde el norte de Quito. Así es como la capital junto a otros 4 cantones y 9 provincias se preparan ante la segunda jornada de toque de queda. Esta medida se va a aplicar hasta las 5 de la mañana del 18 de mayo. Y precisamente antes de que inicie el toque de queda en Machala se reportó una explosión y en Santa Elena un caso de sicariato. En Guayaquil las zonas comerciales se apagaban con el cierre de los negocios más temprano de lo habitual, mientras militares y policías se alistaron para los operativos ejecutados por tierra y aire. Estefanía Arias con el reporte del primer día de este nuevo toque de queda. Eran las 9 de la noche, mientras decenas de militares y policías se alistaban para iniciar los primeros operativos del toque de queda. En Machala, El Oro, se reportaba una fuerte explosión en el barrio 8 de noviembre. No hubo heridos, pero sí daños materiales en una vivienda. Y en Santa Elena se registró un sicariato. Una mujer fue asesinada por 2 hombres en moto en el cantón La Libertad. Hubo un cruce de balas entre criminales y policías, pero al final los sujetos fueron detenidos. Mientras tanto, en Guayaquil, el movimiento en las calles del norte de la ciudad se iba apagando. En los negocios, los empleados comenzaron a recoger las sillas y mesas. Pese a que era el último día del feriado, no les quedaba otra opción más que cerrar temprano. De hecho, este sector ha cambiado su horario de atención hasta el 18 de mayo. Ya pasada las 11 de la noche, comenzaron los allanamientos y no solo en Guayaquil. En Durán se desplegaron 1000 uniformados de las Fuerzas Armadas, apoyados con tanquetas y un helicóptero. Estamos utilizando vehículos no tripulados que tienen cámaras, sensores, que pasan información directamente al puesto de mando y en función de eso se toman las decisiones. En Esmeraldas, al menos 19 personas fueron detenidas por incumplir la restricción de movilidad. El comando de la subzona Esmeraldas recalcó que habrá 1.786 policías y 600 militares para ejecutar los controles. Y retomamos el contacto con Diego Cuenca, quien sigue en la terminal terrestre de Guayaquil. La ATM y la Agencia de Tránsito alistan un proyecto de ordenanza que plantea actualizar la tarifa del transporte urbano de Guayaquil. Diego, tú nos tienes más información. Adelante. Andrea, buenas noches. Así es, en Guayaquil las tarifas de los buses urbanos no se suben desde hace 10 años, pero desde hoy los guayaquileños están a puertas de tener un nuevo incremento, porque esta tarde la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, FETUC, anunció que llegó a un acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM para subir el pasaje. Actualmente la tarifa de este tipo de transportes es de 30 centavos, pero podría subir hasta 50 centavos. Así lo determinó un estudio técnico que ya fue aprobado por la ATM. Escuchemos las declaraciones de uno de los dirigentes. Está en este orden: 40 centavos en el momento que apruebe el Consejo Cantonal, 45 con aire acondicionado y 50 con el asunto del recaudo electrónico. El que quiere poner en este momento aire acondicionado y recaudo sale a cobrar 50 centavos una vez que se apruebe esa norma. En consecuencia, la tarifa es de 40 centavos. Ya. Y si mañana, insisto en esto para que se comprenda bien, eso dice el estudio, ustedes pueden ingresar a la página del ATM y ahí van a revisar la resolución que tomó este organismo.
Ahora, Diego, ¿cuál es el siguiente paso? Más bien, ¿de quién depende que estas nuevas tarifas se aprueben? Así es, Andrea. Ahora lo que viene, el siguiente paso será de que se agregue a una orden del día de la sesión del Consejo Municipal para que los 15 concejales aprueben o no esta propuesta que ya ha sido socializada entre los dirigentes de la Federación de Transportadores de Buses Urbanos de Guayaquil y la Autoridad de Tránsito y Movilidad ATM. Eso se conocerá en el transcurso de los días para ver si es que llega a la sesión del Consejo Municipal y se apruebe esta nueva tarifa. Pero también recordemos que esta medida surge porque el gobierno dio plazo para que los municipios acuerden nuevas tarifas del transporte urbano hasta el próximo 15 de mayo, fecha en la que dejarán de dar compensaciones que están relacionadas a la eliminación del subsidio de los combustibles. Y esta nueva tarifa estará sujeta a que los 1.980 buses que circulan en Guayaquil mejoren sus estados de las unidades, incluso con aire acondicionado. Este es el informe. Buenas noches. Gracias, Diego. Importante recalcar entonces que este proyecto se está socializando aún. El radar digital llega gracias a S4 Max, full híbrido como tú. Mucha atención, amigos, porque hoy en el radar digital hemos detectado que uno de los temas que más genera dudas y consultas en la conversación digital es la noticia de la reducción de la jornada de transporte urbano en Quito, luego de que el gremio de transportistas de la capital anunciara la racionalización del servicio ante una crisis económica en su sector que califican como insostenible. Entonces hemos encontrado que los usuarios digitales preguntan principalmente: ¿habrá buses mañana en Quito? La respuesta es sí, pero de forma limitada. Los dirigentes del transporte urbano llaman a una, reitero, racionalización o reducción de frecuencias en la capital. Y es por eso que otra de las preguntas importantes es: ¿a qué hora empiezan a circular los buses en Quito? El servicio comienza a partir de las 8 de la mañana, no a las 5 ni a las 6, sino a las 8 de la mañana y será hasta las 7 de la noche. Insisto, arranca el servicio de buses en Quito mañana a las 8 horas y finaliza a las 7 de la noche este martes 5 de mayo. Según el gremio, la decisión afectaría a un aproximado de 1.8 millones de usuarios en la capital. Esto significa que si entran a trabajar, por ejemplo, a las 7 de la mañana o salen de la universidad a las 8 de la noche, no van a encontrar servicio de transporte urbano convencional, solo el municipal. Pero ¿por qué los transportistas reducen los horarios? Ellos señalan que la decisión es para optimizar recursos porque no tienen liquidez para poder operar la jornada completa debido al costo del combustible, en este caso el diésel, cuyo valor subió. Por ello exigen al municipio y al gobierno nacional que escuchen sus demandas económicas. Consideran que trabajar con baja demanda genera más pérdidas que ganancias, es decir, no es sostenible circular desde muy temprano y hasta muy tarde y gastar combustible porque no hay un flujo importante de pasajeros en esos horarios. Y tras lo sucedido en internet, la gente también pregunta: ¿subirá el pasaje en Quito? Y en esto quiero ser enfático, la respuesta es no. No hay una resolución municipal, una resolución oficial que autorice el alza en el costo del pasaje. Ellos sí están exigiendo una revisión técnica de la tarifa de 35 centavos, que es lo que se cobra en la mayoría de las cooperativas de transporte urbano. Argumentan que el valor actual no cubre los costos operativos tras el incremento del diésel. Entonces, quiero confirmar este dato: no se ha incrementado el costo del pasaje de bus en la capital. Pero,
¿por qué ya no hay compensaciones a los transportistas? El gobierno central ha señalado que no hay presupuesto para mantener los subsidios. El ministro Roberto Luque en este medio de comunicación incluso confirmó que el Estado no brindará más compensaciones económicas por el aumento en el precio del diésel. Ha dicho, ojo con esto, que hasta el 15 de mayo habrá compensaciones solo al transporte intra e interprovincial, y para el transporte urbano ya no habrá compensaciones. Deja en manos las autoridades del municipio de Quito el ajuste de estas tarifas, el ajuste en el valor del pasaje. Y para acceder a más información sobre este anuncio que ya genera preocupación en los usuarios del transporte urbano, pueden escanear el código QR que está por aparecer ya en sus pantallas y que los va a direccionar a la nota de nuestra redacción digital que ha preparado acerca de este tema en ecuavisa.com. Amigos, insisto, habrá servicio de buses urbanos en Quito, pero a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, desde este martes 5 de mayo. Seguiremos informando en las próximas emisiones sobre el desarrollo de esta noticia. El radar digital llegó gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. Y frente al anuncio de los representantes del transporte urbano, el municipio de Quito informó a través de un comunicado que supervisará que se cumplan las operaciones del transporte público en las frecuencias y horarios regulares, ya que asegura que estas se rigen a contratos que se deben cumplir. El comunicado del Cabildo Capitalino también señala que el incumplimiento de estas obligaciones puede implicar sanciones administrativas de hasta 8 remuneraciones básicas unificadas. Tecnología llega gracias a Geely, diseñado para descubrir más. La implementación de la inteligencia artificial y los robots en la sociedad está generando nuevas oportunidades laborales y de desarrollo profesional. Se prevé que el mercado de robots humanoides y otras industrias potenciadas con IA alcancen miles de millones en los próximos años. Jorge Luis Vaquerizo nos trae los detalles de estas ofertas de empleo. Las empresas buscan cada vez más personas capaces de alimentar las bases de datos del mundo real, esenciales para mejorar el rendimiento de los sistemas inteligentes. Profesiones como recolectores de datos, auditores de información, entrenadores de inteligencia artificial y supervisores de aprendizaje automático figuran entre los nuevos empleos con mayor crecimiento en China. En el centro de entrenamiento de datos de Jiangsu, jóvenes recolectores equipados con dispositivos con más de 3.000 puntos de contacto o sensores registran hasta 80 dimensiones de información, como dureza, suavidad y textura de las superficies. Estos datos permiten transformar los movimientos humanos en aprendizajes para la inteligencia artificial de los robots. Para lograrlo, los recolectores repiten movimientos simples en distintas posiciones, decenas de miles de veces, generando el volumen de información necesario para que los robots puedan responder a múltiples desafíos en el mundo real. Nuestro dispositivo funciona como las terminaciones nerviosas y la piel humana, recopilando las sensaciones desde la visión hasta el tacto durante todo el proceso. Cada movimiento es cuidadosamente revisado. Esa es la labor de los auditores de información, responsables de verificar que cada acción sea precisa y útil para el entrenamiento. Al final, alimentamos a nuestros robots humanoides con ambos tipos de datos. Al igual que los niños cuando aprenden, los robots entenderán no solo lo que está bien, sino también lo que está mal. Solo en China se estima que se han acumulado más de 20 millones de piezas de datos en estos centros en los primeros 4 meses del año, un incremento superior al 120% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Expertos proyectan que el mercado de robots humanoides superará los $58.000 millones en los próximos 5 años. Tecnología
llegó gracias a... Pensado para quienes van más lejos. Descubre Geely. El gobierno inició la compra de arroz a productores en Guayas y Los Ríos en medio de la presión del sector que advierte pérdidas y problemas para poder vender su cosecha. Aunque ya se activaron los centros de acopio, el proceso arranca con dificultades para algunos agricultores que no saben cómo inscribirse. Odette Camacho amplia la información. El gobierno arrancó este lunes la compra de arroz en cáscara a pequeños y medianos productores, como parte del decreto 307 que dispone la adquisición de 20.000 toneladas. El Ministerio de Agricultura habilitó 4 centros de acopio, 3 en Guayas y 1 en Los Ríos, este último en un silo de Babahoyo, donde los productores se concentraron desde las 7 de la mañana. La jornada se desarrolló con expectativa, pero con el telón de fondo del reclamo reciente del sector. Hace 8 días, agricultores de Los Ríos salieron con tractores para advertir que producir ya no les resultaba sostenible, pues preparar una hectárea cuesta alrededor de $1.300 y en muchos casos solo han recuperado la mitad. A eso se suma la caída de las exportaciones hacia Colombia tras las medidas arancelarias que han reducido uno de sus principales mercados. Ahora, con la compra estatal en marcha, buscan colocar de inmediato su cosecha. Gran parte ya está lista. Sin embargo, el proceso no avanza al mismo ritmo en todas las zonas. El principal obstáculo es el registro en línea. Los productores deben ingresar a la página del ministerio y completar un formulario mediante un código QR, un mecanismo que no todos manejan. Al momento, brigadas del ministerio se han desplegado para apoyar el registro. En Montalvo, por ejemplo, se ubicaron en la sede del sistema de riego y drenaje para atender las dudas. Para mí se me hace difícil, por eso voy a pasar aquí con el ingeniero. ¿Por qué se le hace difícil? Porque casi no sé manejar eso del sistema. Habemos personas que no sabemos andar en nuestros celulares ahora que están avanzados. Hasta el cierre de este informe en Los Ríos, solo 277 productores se habían inscrito. Y a través de una sentencia de habeas data, 3 medios de comunicación fueron obligados a borrar de sus portales una investigación realizada en contra del empresario ecuatoriano Pedro Bejarano. A pesar de que el recurso busca corregir información personal, se atentó contra la libertad de expresión, como lo informa Daniela Valencia. Con la pantalla en blanco, donde antes había una investigación periodística publicada, las páginas de Plan B, La Fuente Periodismo de Investigación y Fundación Mil Hojas evidencian el efecto de una decisión judicial que transgrede los límites de la libertad de expresión. Bajo el ropaje de una garantía constitucional, un tribunal de la Sala Civil y Mercantil del Guayas convirtió la habeas data, un recurso destinado a corregir y proteger datos personales, en un instrumento para borrar información de interés público. Ordenó eliminar un reportaje de 2020 sobre el empresario ecuatoriano Pedro Bejarano, en el que se lo señalaba como el supuesto financista de una red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. El fallo no solo borra la información, también les prohíbe volver a nombrarlo. Lo que señala el tribunal en esta malhadada sentencia es que Fundamedios ha replicado y ha amplificado las acusaciones contra el señor PB. Nosotros lo que hicimos es informar sobre 3 procesos judiciales que este señor había iniciado contra distintos medios de comunicación. El sistema judicial debería ser el sistema que garantiza el ejercicio de libertades y derechos fundamentales de los ecuatorianos. No debe convertirse en el verdugo, en el persecutor. En la sentencia del 28 de abril, los jueces Ivette Vela, Emiliano Almeida y Ulises Torres determinaron que la difusión de afirmaciones no verificadas que imputan la comisión de delitos o vínculos con organizaciones criminales excede los límites constitucionales de la libertad de expresión, al afectar de manera directa y significativa el derecho al honor y buen nombre. Aquí no estamos defendiendo un contenido específico, estamos defendiendo un principio básico, que los jueces no pueden convertirse en editores de los medios. La justicia está tomada y no podemos permitir que los periodistas, que somos el único contrapeso del poder, el único contrapeso de estas mafias criminales, seamos silenciados. Anuncian que continuarán la batalla y acudirán a organismos internacionales para evitar que a través del sistema de justicia sean censurados.
Se reportó un sicariato esta tarde a la altura del complejo penitenciario en la vía Adaule. Según las investigaciones, la víctima hallada con impactos de bala es una mujer de 36 años. Unidades de seguridad resguardan el área. Hasta el momento no se ha confirmado el móvil de este crimen. Sale a la venta el departamento de Sauces 9, donde residía Andreina Lamota, sentenciada por el asesinato de su madre y vinculada a la muerte de su amiga. El inmueble aparece en un portal inmobiliario con fotografías del interior, espacios aún amoblados, objetos personales y ropa en los dormitorios. Fernando Terranova informa en cuánto están vendiéndolo. Por fuera es un edificio de 3 pisos, de apariencia común, en Sauces 9, al norte de Guayaquil. El departamento del segundo piso está en venta, su precio, $50,000. En ese lugar residió Andreina Lamota, sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre y ahora vinculada también a la muerte de su amiga. El anuncio inmobiliario al que accedió Televistazo describe una vivienda de 90 metros cuadrados. 13 fotografías acompañan el aviso. Muestran el ingreso, las escaleras, el departamento aún amoblado con sus 3 cuartos, desordenados y con ropa. 2 baños, balcones, área de lavandería, sala, comedor y una cocina con anaqueles. El material corresponde a un espacio que fue escenario de uno de los casos más impactantes registrados recientemente en la ciudad. En octubre de 2025, en ese domicilio, Andreina Lamota asesinó a su madre e intentó ocultar el crimen dentro del propio domicilio. Allí los agentes encontraron el cuerpo desmembrado, oculto en una lavadora y en un balde azul. Durante las investigaciones, los agentes también encontraron objetos pertenecientes a Jennifer Banguera, una joven desaparecida desde enero de 2022, tras haber visitado la vivienda. A partir de ese hallazgo, la policía reconstruyó ese segundo caso. En abril, los restos de la joven fueron identificados mediante análisis forenses. Determinaron que un cuerpo desmembrado y no identificado, hallado en el 2022 en el mismo sector, correspondía al de ella. Las autoridades sostienen que ambos hechos están vinculados dentro de una misma línea investigativa. El anuncio inmobiliario fue publicado el 10 de marzo. Desde entonces, el departamento se mantiene en oferta, mientras el caso sigue bajo investigación y en la agenda pública. El Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas mostró su consternación por el asesinato de la hermana de Steven Medina, uno de los 4 niños del caso de las Malvinas. El hecho ocurrió durante este último feriado y en el mismo barrio en Guayaquil. Ahora la Fiscalía investiga el hecho. La familia de Steven Medina, uno de los 4 niños desaparecidos y asesinados en el caso Las Malvinas, sufre una nueva pérdida. Adriana, hermana de Steven, fue asesinada este viernes en el mismo barrio de Guayaquil. La joven tenía 21 años y formó parte de la organización de las marchas y plantones para encontrar a su hermano luego de la desaparición forzada por parte de militares y posteriormente para pedir justicia cuando la policía encontró en Taura los cuerpos calcinados de Steven y sus amigos Josué, Ismael y Nehemías. Bueno, fue realmente bastante impactante recibir esa noticia. No es un hecho aislado, no es un hecho excepcional. Esa es la dinámica, lastimosa dinámica. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas expresó su consternación por el asesinato de Adriana Arroyo Ayoví el 1 de mayo, año y medio después del caso Las Malvinas. Se requiere de inmediato verdad, justicia y reparación. En el Comité Permanente de Derechos Humanos, Organización de Guayaquil, dicen que Las Malvinas sigue en el abandono. Aquí la palabra que calza es abandono estatal, y que ha hecho que toda esa convivencia que se traduce en extorsión, en desplazamiento forzoso, sea perpetrado por bandas criminales. La Fiscalía abrió una investigación previa sobre el asesinato de Adriana. Su familia exige que se aclare el hecho y se dé con los responsables. El ministro del Interior, John Reinberg, insiste en sus denuncias sobre que hay jueces que favorecen a la delincuencia con sus decisiones. Esta vez, Reinberg asegura que el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Pasaje, Gonzalo Fabricio
Falcón dio medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los 4 detenidos en el operativo Libertad 126, ejecutado días atrás por la UNAS en la provincia del Oro. Este caso remite a una denuncia de extorsión a un comerciante que incluso fue víctima de un atentado con artefactos explosivos. Reinberg realizó estas declaraciones en un video posteado en redes sociales del ministerio. Escuchemos. Gonzalo Fabricio Prado Falconí, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Pasaje, otorgó medidas sustitutivas, de paso ridículas, a todos los involucrados. Los ecuatorianos estamos cansados que la justicia esté al servicio de los delincuentes. Que mientras los ecuatorianos trabajan cada día por el bienestar de sus familias, ciertos jueces operen con total impunidad a favor de los grupos delictivos, de los que si no pagas, te matan. Deje de prestarse para este tipo de argucias. Nosotros seguiremos luchando contra la delincuencia y la impunidad. ¿Hasta cuándo resoluciones de este tipo seguirán poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos? Desde hoy los viajeros pueden ingresar hasta 3 litros de licor sin pagar impuestos. Si exceden ese límite, tendrán que pagar impuesto a los consumos especiales e IVA. El gobierno disminuyó la cantidad permitida tras detectar el uso indebido de este beneficio. Adriana Bermeo amplia la información. Ahora se podrá llevar menos licor en el equipaje. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador redujo de 5 a 3 litros la cantidad de bebidas alcohólicas que un viajero puede ingresar al país sin pagar impuestos. La medida está vigente desde hoy y aplica para quienes llegan por vía aérea, terrestre o marítima. Si un pasajero trae más licor del permitido, puede declarar el excedente y pagar el impuesto a los consumos especiales, que es un monto variable más del 15% de IVA. No va a pagar lo mismo una botella de vino, de whisky, de ron, porque esto va a depender de los grados de alcohol que ésta contenga y del valor comercial. Si no lo declara y es detectado en el control, la mercancía puede ser retenida e incluso imponerse una multa. Si se sospecha que se trata de contrabando, se decomisa. Las revisiones de equipaje se realizan en los puntos de control aduanero del país, por ejemplo, los aeropuertos internacionales. Funcionarios del SENAE utilizan escáneres y declaraciones de los viajeros. También hacen inspecciones físicas para verificar el contenido de las maletas. El gobierno tomó esta decisión porque detectó que en algunos casos se usa este beneficio para abastecer negocios informales. Según SENAE, solo en 2024 ingresaron 694,000 litros bajo este mecanismo. Tome nota. Mucha atención porque con el inicio del año lectivo en el régimen Costa Galápagos, más de 2.3 millones de estudiantes regresan a clases bajo el Plan Nacional Nos Cuidamos, una estrategia que busca fortalecer la seguridad en el entorno educativo. Ahora, este programa articula acciones entre las instituciones educativas con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Secretaría de Riesgos y municipios para actuar de forma coordinada dentro y fuera de los centros. Pero entre sus ejes está la prevención de violencia, consumo de drogas, embarazo adolescente y otras situaciones de riesgo que pueden afectar a la comunidad educativa. El plan promueve la corresponsabilidad entre estudiantes, padres de familia y docentes para fortalecer la prevención y el cuidado colectivo, pero también se incluyen procesos de capacitación y sensibilización para identificar riesgos y actuar de forma oportuna. En este nuevo periodo escolar, el programa se implementará en 450 nuevas instituciones, alcanzando a más de 462,000 estudiantes. Según información del Ministerio de Educación, 19,000 policías realizarán rondas permanentes en zonas vulnerables. El gobierno ecuatoriano y la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia aseguraron que el arancel para la importación de productos que provienen del vecino país bajará al 75% a partir del 1 de junio próximo. Sin embargo, en este mes la tasa se va a mantener en el 100%. La expectativa de una reducción importante de ese arancel se posa en las elecciones presidenciales de Colombia, como lo informa Adriana Bermeo. ¿Cómo haces
Según la candidata a la presidencia de Colombia por el uribismo, Paola Valencia, la conversación telefónica mantenida este lunes con el presidente Daniel Noboa logró que a partir del 1 de junio, el arancel impuesto por Ecuador a los productos que se importan desde el vecino país baje al 75%. Hasta tanto y durante todo mayo, la tasa se mantendrá en el 100%. Hecho que para expertos en comercio binacional es una medida insostenible. Sí, Colombia para Ecuador y Ecuador para Colombia somos más que vecinos. Somos complementarios de comercio, complementarios financieros, complementarios de materias primas y de productos terminados. Si tomamos en cuenta producción, comercio, servicios, las pérdidas mensuales estimadas bordean en aproximadamente 200 millones. La baja del arancel anunciada para el próximo mes fue confirmada por el gobierno nacional en un comunicado. La candidata Valencia dijo en su cuenta de X que esto muestra la buena voluntad del gobierno de Ecuador de trabajar con el próximo mandatario colombiano en temas de seguridad. Valencia reconoció además el daño causado al suroccidente del país, limítrofe con Ecuador, y culpa al presidente Petro por su descuido. Como la reducción del arancel al 75% anunciada para junio todavía es insuficiente, la verdadera expectativa se posa en los resultados electorales del 31 de mayo y el 21 de junio. Si hay segunda vuelta. La asunción del nuevo presidente está prevista para el 7 de agosto. Como lo han manifestado los candidatos de derecha de Colombia, al día siguiente de ganar la segunda vuelta, en caso de que esto suceda, van a reactivar las relaciones entre Ecuador y Colombia. Sin embargo, si esto no llega a darse, inclusive al mantenerse la misma tendencia, estoy convencido de que habrá una conversación en la cual se definirá. Hay intereses económicos de por medio, más allá de gobiernos de derecha, de izquierda. En Colombia, la guerra arancelaria con Ecuador ha sido uno de los temas más comentados en la campaña electoral. Incluso el presidente Petro acusó al uribismo de aliarse con Ecuador para este castigo comercial. La falla en uno de los sistemas de conducción de agua potable provocó una grave crisis de abastecimiento en Otavalo, en Imbabura, que lleva ya 5 días. 30 sectores del noroeste de esa ciudad están afectados y se estima que al menos 10.000 habitantes no cuentan con el servicio básico. Cristian Tinajero con el reporte de la situación. Cerca de 10.000 habitantes de Otavalo hoy pasan el día haciendo fila para conseguir agua. Con baldes, tinas y botellones en mano, esperan a los tanqueros, que desde hace 5 días marcan el ritmo del abastecimiento en la ciudad. En el sector El Valle, unas 50 personas aguardaron 45 minutos la llegada de un camión distribuidor. ¿Cómo han cocinado? Comprando botellones de agua. ¿Todo el feriado estuvieron sin agua? Sí, todo el feriado. A pocas cuadras en la ciudadela Imbaya, donde viven cerca de 600 familias, la escena se repite. Vecinos atentos al paso de los bomberos para alcanzar un turno y llenar lo que tengan a la mano. No hay agua, no hay ni sucia ni limpia, no, está cortado totalmente. El corte alcanza al menos 30 sectores del noroeste de la urbe. El municipio desplegó 5 tanqueros, pero la demanda supera la capacidad. Por eso se sumaron unidades de bomberos de Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra para sostener la distribución. La alcaldesa Anabel Hermosa indicó que la emergencia se originó por una interrupción en la línea principal que conduce el agua desde Punyaro. La falla dejó fuera de operación el sistema de San Juan y provocó el desabastecimiento en al menos el 20% de la ciudad. Técnicos de la empresa municipal de agua potable recorren la red para ubicar con precisión el punto del daño, mientras el COE cantonal se activó y dispuso clases virtuales en los sectores afectados. Por 48 horas, hoy y mañana, hasta que se restablezca el líquido vital. Aunque hasta ahora el Ministerio de Educación no ha detallado cuántas ni cuáles unidades educativas aplican esta medida. El radar digital llega gracias a NetLife.
El Museo Metropolitano de Artes de Nueva York celebra hoy los Met Gala 2026 y por supuesto en redes sociales los usuarios están a la expectativa de cómo lucirán las superestrellas y personalidades con la temática arte del vestuario o costume art. La idea es que las celebridades usen su cuerpo como lienzo y presenten looks súper creativos. La conversación digital tanto en Instagram como TikTok gira en torno a los atuendos virales, ya que esperan momentos icónicos que superen a años anteriores y también críticas que se comparten en segundos. Este año, Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, entre otras, son las artífices del evento. Por cierto, ¿sabe cuánto costó un boleto para esta cena benéfica? En ecoavisa.com tenemos información detallada de todo el acontecimiento y el show. ¿Sabe qué son las nubes iridiscentes o nubes arcoíris? Aunque la imagen parezca IA, y algunos usuarios en redes así lo han creído, se trata de un fenómeno óptico natural. El hecho ocurrió en Indonesia, en la localidad de Bogor. Los colores de distintas gamas y su belleza hicieron que los videos del momento se volvieran virales. En TikTok, los clips bajo hashtags como Bogor y también Iridescentus acumulan millones de vistas. Las inquietudes de los usuarios nos hicieron esperar. ¿Es un arcoíris? ¿La imagen es inteligencia artificial? ¿Son químicos lanzados por aviones? Incluso algunos se sorprendieron y pensaron, ¿es un presagio? Por lo que enseguida expertos aclararon que se trata de una difracción de luz en cristales de hielo, desmintiendo que fuera un evento sobrenatural. ¿El 11 de septiembre será feriado en Ecuador? No es un hecho, pero sí un proyecto de ley realizado por la bancada oficialista ADN. Según los asambleístas proponentes, el objetivo de declarar el 11 de septiembre como feriado nacional es en conmemoración de la aprobación de la primera Constitución de la República en Riobamba en 1830. Bueno, la idea es instaurar oficialmente la fecha como Día del Ecuador y será una jornada de descanso obligatorio y no recuperable. En redes hay opiniones divididas que destacan que ya existen más de 10 días de asueto al año. Entre próceres, independencia y fiestas, el calendario ecuatoriano casi pide vacaciones de tanto feriado. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Shakira hizo historia al convertirse en la primera artista latinoamericana en reunir a más de 2 millones de fanáticos en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Bueno, y durante el evento sorprendió al público al hablar en portugués, bailar samba y compartir escenario con Anitta y otros artistas brasileños. El concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana en Brasil comenzó con un impresionante espectáculo de drones que iluminó el cielo. Más de 2 millones de personas quedaron cautivadas por el inconfundible movimiento de caderas de la artista colombiana, quien interpretó los éxitos de su tour Las Mujeres Ya No Lloran. Durante el show, Shakira habló en portugués, bailó samba y compartió escenario con grandes figuras de la música brasileña como Caetano Veloso y Anitta. Con este evento, Shakira reafirma su impacto global al convertirse en la primera artista latina en lograr una convocatoria histórica de tal magnitud en Brasil. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. En
Sao Paulo, Brasil, un hombre de 29 años fue detenido tras utilizar una máscara hiperrealista para robar el perro de su exnovia. Según la policía, el sospechoso usó una máscara de silicona que imitaba el rostro de otra persona para entrar a una tienda de mascotas sin ser identificado. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que toma al animal y lo lleva en brazos. La víctima, una mujer de 34 años, ya había denunciado amenazas y acoso de este hombre tras el fin de su relación sentimental. De hecho, él tenía medidas de protección y a pesar de ello, él continuó intimidándola. El robo del perro habría sido una forma de presión para retirar las denuncias por violencia doméstica presentadas en su contra. Las autoridades informaron que el animal fue localizado en el departamento del sospechoso y ya fue devuelto a su dueña. Según la policía, el acusado ya registraba antecedentes por acoso y enfrenta un caso similar con otra mujer. Bueno, increíble. Así terminamos este noticiero. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:50 con la información que usted necesita saber sobre el cambio de horario del servicio de transporte urbano en Quito. Además, en contacto directo estará el ministro del Interior, John Reinberg, para despejar las dudas alrededor del toque de queda. ¿Cuál es la nueva meta? Además estará con nosotros Rainer Durango, docente del SPOL y consultor en ciberseguridad, para analizar qué falló en las estructuras para que surgieran presuntas redes de corrupción tanto en CENEL como en la ANT. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información actualizada con el sello de Televistazo.